La noche del 14 de mayo de 2024, el Salón Dorado del Hotel Belvedere en Los Ángeles vibraba con un glamour que transforma la vanidad en arquitectura. Las paredes reflejaban una luz ámbar, el suelo espejado parecía líquido bajo los zapatos de charol y el aire olía a una mezcla de champán caro y perfume francés. Era la fiesta posterior a los premios BAFTA, el territorio sagrado donde los ganadores celebraban no solo sus estatuillas, sino también su propia convicción de pertenecer a una élite que crea significado. Entre risas agudas y brindis, el director británico David Ashworth, de 68 años, ocupaba el centro del círculo. Traje a medida, mirada segura y una voz que sonaba a proclama. Era conocido por filmar el espíritu civilizador de Occidente, y su rostro reflejaba el cansancio confortable de alguien que ha sido aclamado durante décadas por contar historias que siempre sitúan al resto del mundo como un exótico telón de fondo. Mientras Ashworth hablaba, Carlos Mendoza, de 41 años, se movía entre los invitados con silenciosa precisión, equilibrando una bandeja de champán con la destreza de quien domina lo invisible. Nacido en Lima, graduado de la Escuela de Cine de la PUCP y con una maestría que pocos conocían, había trabajado durante 8 años en la misma empresa de catering. Le gustaba la rutina, observar rostros, escuchar diálogos, estudiar expresiones. Era su manera de mantenerse involucrado en el cine, no en la pantalla, sino tras bambalinas de la vanidad. Esa noche, al oír al director declarar, en un tono alto y satisfecho, que el cine latinoamericano jamás alcanzará la profundidad europea, Carlos sintió una opresión en el pecho. No era ira, era lucidez. Ese tipo de comentario no era nuevo. Era solo un capítulo más de la arrogancia cultural que había aprendido a reconocer desde sus años de estudiante. Quieren que continúe con los 2 párrafos siguientes, mostrando el momento en que Carlos decide acercarse al director y Carlos dejó la bandeja en la mesa más cercana. Su gesto era demasiado sereno para la agitación que hervía en su interior. El murmullo de las conversaciones, las risas y el tintineo de las copas se mezclaba con el sonido lejano de una banda de jazz, pero para él todo quedó en silencio. Vio al director alzar otra copa, rodeado de actores que lo escuchaban como discípulos. Había algo casi litúrgico en aquel círculo. El hombre blanco mayor, poseedor de la visión del mundo, y a su alrededor aquellos que se alimentaban de su aprobación. Carlos respiró hondo, se ajustó la corbata negra y caminó hacia el grupo. No fue un impulso, fue una necesidad moral, la misma clase de necesidad que lleva a alguien a corregir un error en los subtítulos de una película querida. Ashworth captó el movimiento de un vistazo, con la mirada del típico aburrimiento de quien detesta las interrupciones de los empleados. Carlos se detuvo un paso atrás, firme, y dijo, en un tono que no pedía permiso: «Disculpe, señor Ashworth, he oído su comentario». La frase, pronunciada con cortesía y claridad, resonó como un chasquido en el aire perfumado. Las conversaciones cesaron. Un productor intentó disimular su incomodidad dando un sorbo apresurado a su copa. El director, sin ocultar su desdén, replicó: «Ah, ¿sí? ¿Y qué le pasa, muchacho?», usando la palabra muchacho como para humillarlo. Carlos sostuvo la mirada. Sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Bernensis quieren que continúe con las 2 siguientes, mostrando el inicio de la reacción de Carlos y la sorpresa inicial del público. «Hay un error en creer que el arte es un monopolio continental, señor», respondió Carlos con voz firme y pausada. Su forma de hablar, deliberada, controlada, con la pronunciación clara de quien domina 2 idiomas, hizo que el grupo se inclinara hacia él, intrigado. ¿Han visto La teta asustada de Claudia Llosa? ¿O Camila de María Luisa Bemberg? ¿O quizá El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra?
Citaba nombres como si mostrara cartas de una baraja olvidada. El director frunció el ceño, intentando mantener la compostura. Son películas hermosas, sin duda, pero melodramáticas. Trató justificarse con una risa breve y algo avergonzada. La risa no encontró eco. Carlos dio un paso al frente. ¿Melodramático?, repitió, mirándolo fijamente a los ojos. Estas películas tratan sobre colonización, espiritualidad, identidad, memoria ancestral, todo aquello que el cine europeo llama sofisticado, pero que ustedes llaman exotismo cuando viene de nosotros. Sus palabras resonaron en la sala como un rayo de luz a través del oro y el cristal. Por un instante, nadie se movió. Las actrices intercambiaron miradas. Un periodista levantó discretamente su teléfono móvil y el sonido lejano de la banda pareció desvanecerse. La diferencia entre servir y enseñar se desvaneció ante ellos y el camarero, de repente, dirigía la escena. ¿Quieren que continúe con las dos siguientes, mostrando la creciente tensión e incomodidad de Ashworth? Ashworth se ajustó la chaqueta, intentando recuperar la compostura. Un rubor le subió a las mejillas y por un instante la seguridad que le habían dado décadas de premios pareció flaquear. «Estás muy bien informado para ser alguien del sector de la hostelería», dijo con una sonrisa que mezclaba ironía y nerviosismo. Era el tipo de frase con la que pretendía menospreciar, pero que dicha en voz alta solo dejaba al descubierto su prejuicio. Carlos no se movió. Solo ladeó ligeramente la cabeza como si analizara una toma defectuosa. «Soy licenciado en cine», respondió con calma. «Y trabajo aquí porque me gusta observar a la gente. Al fin y al cabo, de eso se nutre el cine, de la verdad humana». La respuesta hizo que el ambiente se tornara tenso. El director intentó reír, pero la risa se le atascó en la garganta. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que decenas de ojos no lo observaban, sino al hombre del chaleco negro que le acababa de devolver el espejo. «Así que, ya que sabes tanto», dijo Ashworth intentando recuperar el control, «dime qué hace que el cine latinoamericano sea profundo, según tú». El reto era una trampa, pero Carlos lo aceptó como si se tratara de una escena crucial. «La profundidad reside en sobrevivir contando historias que el mundo no quiere oír», respondió. «En filmar con luz natural, porque no hay presupuesto. En editar el guión entre turnos, en transformar el dolor colectivo en poesía y aún así sonreír». «Quieren que continúe con los dos siguientes, cuando el discurso de Carlos empiece a convertirse en una verdadera conferencia delante de todos». Carlos dio un paso al frente. La bandeja quedó olvidada sobre una mesa. Su tono no era confrontativo, sino el de alguien que llevaba algo que debía decir, con respeto, pero sin miedo. Cuando Claudia Llosa filmó La teta asustada, le mostró al mundo que el trauma puede ser lenguaje cinematográfico. Cuando María Luisa Bemberg dirigió Camila, desafió siglos de patriarcado en plena dictadura. Cuando Jorge Sanginés editó La nación clandestina, reinventó el tiempo narrativo según la lógica aymara. Habló despacio, como si cada nombre fuera una hoja que rasgaba el silencio. La gente intercambió miradas de asombro, mientras el tintineo de las copas cesaba por completo. La mirada de Ashworth vagó, buscando complicidad entre sus compañeros, pero solo encontró rostros tensos y curiosos. Aquel público, acostumbrado a aplaudir egos, presenciaba ahora algo más raro: la humildad impuesta por la verdad. Carlos continuó, señalando levemente su pecho. «Hablan de sofisticación europea, pero la sofisticación también consiste en saber hacer arte cuando el mundo te lo niega todo: luz, sonido, visibilidad. Hacemos películas con cicatrices, y a veces eso es precisamente lo que las hace inolvidables». Una periodista bajó discretamente su teléfono móvil, dándose cuenta de que estaba presenciando un momento que jamás podría describir sin que le temblara la voz.
¿Quieres que pase a los dos siguientes cuando la situación alcanza su punto álgido de tensión y el director intenta reaccionar, pero la verdad de Carlos se vuelve innegable? Ashworth respiró hondo. El aire se sentía denso, como si las paredes de la sala se hubieran cerrado a su alrededor. «Hablas muy bien», dijo, con un dejo de ironía. «Pero el cine es una industria, un lenguaje universal, no terapia de grupo». Carlos no apartó la mirada. «¿Y qué es una industria sin alma, señor Ashworth? Solo máquinas que producen vacío». La frase resonó en la sala como un trueno contenido. Algunos rieron nerviosamente, otros bajaron la mirada. El director, acostumbrado a dominar las salas de prensa y a audiencias enteras, ahora se enfrentaba a alguien que no buscaba aplausos, solo respeto. Carlos dio entonces otro paso, casi imperceptible, pero lleno de dignidad. «Ustedes hacen películas sobre reyes e imperios. Nosotros hacemos películas sobre gente real. Quizá por eso nuestros héroes sangran, nuestros amores duelen y nuestras historias sobreviven incluso sin dinero. Porque Latinoamérica ha aprendido a transformar ruinas en guiones». Habló sin alzar la voz, pero cada palabra parecía cargada de una energía que no provenía del ego, sino de la convicción. En ese instante, la superioridad del director se desvaneció, como el maquillaje bajo una luz brillante. El camarero, con su acento peruano y sus manos callosas, se había convertido en el centro de atención. «Quieren que continúe con los dos siguientes». El momento en que el público empieza a reaccionar y el ambiente pasa de la incomodidad a la admiración. Una productora mexicana que hasta entonces había permanecido en silencio fue la primera en romper la quietud. Aplaudió, 1, 2 veces, con una leve sonrisa, como reconociendo un gesto histórico. Pronto otros la imitaron. No eran aplausos para el espectáculo, sino de reverencia. El sonido resonó en la sala con un timbre contenido, respetuoso, casi ceremonial. Ashworth bajó la mirada, indeciso entre agradecerle o retirarse. Carlos, por su parte, permaneció inmóvil, respirando profundamente. Sabía que no había derrotado a un hombre, sino a una idea. La idea de que el conocimiento tiene acento, o que la sabiduría depende de una tarjeta de acceso. El director se ajustó la chaqueta de nuevo, con un gesto nervioso y demasiado humano para alguien que solía ser un símbolo de autoridad. Quizás juzgué demasiado rápido», murmuró, casi para sí mismo. Fue la primera fisura pública en décadas de arrogancia cultural. Carlos solo respondió con un leve asentimiento. «No se preocupe, señor. El cine latinoamericano no necesita aprobación, solo espacio». La frase quedó suspendida en el aire como una bandera silenciosa. Era simple, pero imposible de ignorar. En el fondo, nadie volvería a ver una película latinoamericana de la misma manera. Quieren que continúe con los dos siguientes cuando el silencio se transforma en reflexión colectiva y el impacto del momento comienza a extenderse más allá de la sala. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Ningún cristal tintineó, ningún flash se atrevió a romper ese instante. Había algo sagrado en el aire, no religioso, sino moral. Era la pausa que surge cuando la verdad encuentra a quien necesita oírla. Los ojos de Carlos se volvieron brevemente hacia la ventana, donde las luces de Los Ángeles parpadeaban como si intentaran comprender lo sucedido. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, pero dentro de esa habitación algo había cambiado para siempre. La arrogancia que llenaba el ambiente se había disipado, reemplazada por una vergüenza que sabía a aprendizaje. Cuando regresó el sonido ambiente, era un ruido distinto. Conversaciones en voz baja, miradas cómplices, susurros entre periodistas. Un actor argentino se acercó a Carlos y le estrechó la mano discretamente, diciéndole solo, «Gracias, hermano». Un guionista chileno le tomó una foto, sin flash, como si capturara un hito, no a una persona.
Incluso el maître, conmovido, cruzó el salón y le devolvió la bandeja, pero esta vez con un gesto de respeto, no de servicio. Carlos sonrió, y por un instante, esa sonrisa valió más que cualquier premio exhibido en las vitrinas doradas que lo rodeaban. ¿Quieren que continúe con las dos partes? Siguientes. La sección donde el evento comienza a tener repercusiones en los días posteriores y el discurso de Carlos adquiere nuevas dimensiones públicas. A la mañana siguiente, el vídeo grabado por uno de los invitados, un periodista español, ya circulaba por las redes sociales. El título era sencillo: El camarero que le dio una lección a Hollywood. En menos de 24 horas había superado los 10 millones de visualizaciones. En los comentarios, cineastas, estudiantes y críticos de todo el mundo no solo analizaban las palabras de Carlos, sino también su simbolismo. Era como si, de repente, alguien hubiera expresado en voz alta lo que miles de voces reprimidas sentían: que el talento y la dignidad no se expresan con acento imperial. Mientras tanto, Carlos retomó su rutina. Preparaba cafés, ajustaba vasos, doblaba servilletas, como si nada hubiera pasado. Pero en su interior, algo había cambiado profundamente. Recibió mensajes de antiguos compañeros de la universidad, de estudiantes de cine en Perú e incluso de profesores europeos. Un correo electrónico en particular le llamó la atención. Era del curador de un festival de cine independiente de Londres, invitándolo a hablar sobre la poética invisible del cine latinoamericano. Carlos leyó el texto 3 veces, escéptico. Aquella noche en Los Ángeles no había buscado ningún escenario. Pero la verdad, cuando se dice sin miedo, se crea a sí misma. Al otro lado del océano, David Ashworth se despertó con el teléfono sonando sin parar. Asesores, productores, periodistas, todos querían una declaración. Su frase, descuidada y arrogante, era ahora noticia de primera plana. Director británico se enfrenta a un camarero latino y se queda sin palabras. Intentó justificarse, diciendo que lo habían malinterpretado, pero el vídeo hablaba por sí solo. Las palabras estaban ahí, claras, contundentes, sin editar, y junto a ellas la imperturbable calma de un hombre que servía champán mientras, al mismo tiempo, impartía una lección de humanidad. Durante una entrevista concedida días después, Ashworth parecía distinto. Miró al suelo antes de responder, como si repasara décadas de certezas. «Aprendí algo aquella noche», dijo, con un tono que mezclaba vergüenza y sinceridad. Quizás la profundidad que buscaba estaba precisamente donde nunca la había buscado. Era la primera vez que el director británico reconocía públicamente haber hablado desde la ignorancia. El vídeo de la entrevista se viralizó rápidamente y en las redes sociales surgió un nuevo título, no impuesto por los periodistas, sino por el público: Cuando la humildad aprende a escuchar. Esa misma semana, Carlos fue invitado a participar en un debate en una universidad de Los Ángeles. Se sentó frente a estudiantes y profesores, aún con el mismo uniforme negro de catering, rechazando el traje que le ofrecieron. «No quiero parecer diferente a quien soy», dijo antes de comenzar a hablar. El auditorio estaba repleto. Explicó que no había planeado confrontar a nadie. Simplemente no soportaba oír hablar de la invisibilización de todo lo que lo había formado: su cultura, sus maestros, su gente. Habló de cine, pero también de dignidad, y al final pronunció una frase que se convertiría en icónica: «Ser invisible es una elección ajena, no mía». Al terminar, el público se puso de pie en silencio y luego aplaudió durante minutos. Algunos lloraron, no por el escándalo, sino por la honestidad. Esta vez, Carlos simplemente no sonrió. Respiró hondo, sintiendo la ligereza de lo que ahora comprendía. No había silenciado a Hollywood, solo lo había hecho escuchar.
Afuera, la puesta de sol californiana teñía el campus de dorado, y el reflejo en las ventanas hacía parecer como si toda la ciudad se inclinara ante una verdad simple. El conocimiento no tiene uniforme y el respeto no se exige, se gana con dignidad. Meses después, de vuelta en Lima, Carlos caminaba por las calles del centro histórico con una serenidad desconocida hasta entonces. Algunos lo reconocieron y lo saludaron. «Maestro», le decían entre bromas y reverencia. Él simplemente sonreía. Continuó trabajando, ahora como consultor de cine latinoamericano para un pequeño estudio independiente. En su sencillo apartamento, entre libros y recuerdos, guardaba una fotografía enmarcada. La bandeja de plata que usó aquella noche en Los Ángeles. Era un recordatorio de que incluso el instrumento más humilde puede transmitir la verdad. Meses después, el video de la confrontación seguía circulando. Para muchos no era más que otra escena viral, pero para quienes comprendían lo que había detrás, era mucho más que eso. Era el retrato de todo un continente, olvidado, subestimado, pero imposible de silenciar. Y quizás ese fue el verdadero legado de Carlos Mendoza, demostrar que el valor de una voz no reside en el escenario donde se pronuncia, sino en la valentía de alzarla. Porque, al final, incluso en Hollywood, la verdad se sirve con champán.